Buen día a todos. Soy la doctora Alejandra Olmos Pérez y estoy aquí para hablarles sobre vacunas y participación ciudadana, democratizando las decisiones en salud pública. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación a participar con esta videoconferencia y hacer una breve pausa para hacer un respetuoso reconocimiento sobre el territorio ancestral en donde me encuentro, el cual pertenece a los pueblos originarios de los Coast Salish, Musqueam, Tsleil-Waututh y Squamish Peoples, agradeciendo humildemente estar aquí sin haber sido invitada. De igual manera, invito a los que me escuchan a reflexionar sobre el territorio que ocupan y su relación tanto con este como con los pueblos a los que originariamente les pertenece. Entonces, bueno, vamos a empezar a platicar de este tema. En estos últimos meses hemos estado constantemente expuestos de manera probablemente más explícita y pública de lo que estamos acostumbrados la mayoría, a temas relacionados con la salud pública y la salud global debido a la pandemia del COVID-19. Prácticamente diario escuchamos sobre las medidas que se toman en diversas jurisdicciones para dar respuesta a la situación sanitaria, confinamiento, distanciamiento físico, medidas de higiene, restricciones en ciertos sectores, servicios, actividades, etc. Y hemos visto cómo los gobiernos y las autoridades sanitarias priorizan recursos escasos y cómo distribuyen dichos recursos, en fin, cómo toman decisiones en el ámbito público en torno a la salud. Y creo que muchos hemos podido apreciar el contraste que existe entre diversas posturas, tanto de individuos como de gobiernos, y es así como inadvertidamente estamos entrando en contacto con la ética en el ámbito de la salud pública, y de eso vamos a hablar un poco hoy. Una de las cosas que prácticamente podemos notar de inmediato es el enfoque distinto que tiene la salud pública comparada con la salud individual. Entonces, bueno, cuando hablamos del contexto clínico, ¿no? Vemos aquí, hablamos de paciente, mientras que en salud pública hablamos de población, hablamos de autonomía en contraste con libertad o libertades, de consentimiento en contraste con consenso, información, educación y comunicación en salud, médico, personal de salud, autoridad sanitaria, historia médica o clínica, estadísticas, epidemiología. Y así vamos viendo, por ejemplo, aquí hablamos de tratamiento de algo más personalizado, mientras que acá hablamos de prevención, promoción, de atención a las causas, valores personales del paciente, por ejemplo, que es lo que va a guiar la atención en el ámbito individual, mientras que en el ámbito colectivo vamos a hablar de valores compartidos o colectivos. Hablamos de relación médico-paciente contra la relación entre el gobierno y el Estado, el gobierno, el Estado y la población. Responsabilidad profesional y responsabilidad pública o accountability, estándares médicos, políticas públicas, servicios de salud, como prestar los servicios de salud, y por acá garantizar el acceso a dichos servicios, aplicar recursos, distribuir recursos, y acá hablamos de goals of care o el plan médico, que es lo que el paciente acuerda con el médico y va a estar basado en sus valores. Y acá vamos a hablar de objetivos o métricas de salud pública. Entonces, vamos a ver que se contrastan estas dos visiones. Y en ocasiones, ahorita vamos a platicar un poco cómo no es tan difícil, no es tan fácil desvincularlos. En ese sentido, es lógico que los principios que nos orientan en el ámbito clínico en ocasiones entren en conflicto, ¿no?, con los principios que nos orientan en el ámbito de la salud pública. En el contexto clínico estamos habituados a hablar de principios como autonomía, que si bien tiene una dimensión relacional, porque la autonomía la desarrollamos en contexto y de forma no solamente intrasubjetiva, sino intersubjetiva, la concebimos como la toma de decisiones que lleva a cabo una persona y buscamos eliminar obstáculos que intervengan con el ejercicio de dicha autonomía: coerción, violencia, influencia indebida, falta de información, engaño, etc. La idea en el contexto clínico es apoyar al paciente para que pueda tomar decisiones en torno a su salud de una forma que sea consistente con sus valores y que a su vez tenga los mejores resultados en salud posibles. En el contexto de la salud pública, lo primordial es obtener mejores resultados en la salud a nivel poblacional, a la vez que disminuimos inequidades y desigualdades que causan y o resultan en enfermedades. Ahora,
La ética se relaciona con la salud pública prácticamente por donde lo veas, ¿no? Desde definir el concepto de lo público y lo privado, definir los alcances y el contenido del derecho a la salud, porque la salud es un derecho que se fundamenta justamente en que las personas valoramos la salud. Entonces, la salud entendida como bienestar es un valor que es evidentemente interpretado en contexto, surge de nuestra comprensión y relación con nuestras dimensiones biológica, psicológica y social. Entonces, en el paradigma de derechos humanos, el Estado debe garantizar los derechos de los individuos, los derechos que se entienden como libertades y los que se entienden como prestacionales, como es la salud, y a su vez tiene la obligación de garantizar la salud de la población en su conjunto. Pero también la ética se relaciona con la salud pública por la complejidad que presenta el concepto mismo de salud, por su interrelación con otros valores que entran en juego y por la necesidad de balancear los diferentes valores, principios y normas que forman parte de nuestros sistemas morales y jurídicos. Las decisiones de destinar recursos, de regular conductas, de definir un problema como un problema de salud pública, son decisiones en torno a valores. Son decisiones que se hacen a partir de la ética. Lo anterior muchas veces da lugar, además, a dilemas de carácter ético, es decir, un conflicto entre dos valores, principios, normas o deberes, debiendo determinar cuál debe ser priorizado en el caso concreto. En ese sentido, por ejemplo, se han desarrollado criterios y principios específicos para el contexto de la salud pública para justificar éticamente la intervención en la libertad con la finalidad de proteger la salud pública. Las medidas adoptadas deben ser efectivas, tener el menor grado de restricción posible, hablamos de principio de menor restricción, deben ser proporcionales al riesgo, equitativas y no discriminatorias, implicar mínimas inconveniencias, cargas o riesgos y ser establecidas de acuerdo a un proceso justo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que se han desarrollado diferentes frameworks o marcos para tomas de decisiones en salud pública, por ejemplo el de Nancy Cass, que nos ofrece los siguientes criterios para establecer que una medida de salud pública se encuentra éticamente justificada. Sí, el objetivo de la medida está relacionado directamente con reducir la morbilidad o mortalidad de una enfermedad, si la medida es efectiva con base en evidencia científica para alcanzar el objetivo, si la distribución de cargas o riesgos que impone la medida está distribuida de forma proporcional y no son más grandes que los beneficios que esta presenta, y los riesgos pueden ser mitigados de forma efectiva, la medida se implementa de forma justa y el balance entre riesgos y beneficios se ha hecho basado en criterios de justicia y equidad. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se toman decisiones desde el punto de vista de la ética en el campo de la salud pública. Por ejemplo, el Nuffield Council of Bioethics establece que en caso de enfermedades altamente contagiosas y graves o en los casos en que la erradicación de la enfermedad sea posible a través de la vacunación, por ejemplo, la obligatoriedad de las vacunas está éticamente justificada. Esto es en el contexto de COVID. Entonces, ¿qué es lo que establece el Nuffield Council of Bioethics? Es lo que le llaman el Stewardship Model, donde lo que discuten es el grado de intervención. Entonces, ahora que dijeron esto sobre las vacunas, se están basando en este modelo que ellos establecen, en el que dicen, en el que lo que buscan es tratar de ver qué goles o qué objetivos en salud pública justifican una intervención, ¿no? Entonces vemos este ejemplo de lo que han dicho, por ejemplo, la vacunación en el COVID. Se están basando y hablan también de su intervention ladder, que habla de, es una forma de pensar acerca de la aceptabilidad y la justificación de las políticas en salud pública. Y lo que dice este framework o este marco para toma de decisiones o este proceso de toma de decisiones es, entre más grave, tiene que haber evidencia, obviamente científica, y entre más grave sea la situación o entre más efectiva pueda ser la medida, más puede ser, más intervención puede haber, pero la justificación debe ser más fuerte. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, y es lo que vamos a platicar en un momento, los modelos de toma de decisión en materia de salud pública desde la ética se han enfocado en justificar la intervención del Estado en las libertades individuales.
Entonces, lo que se está enfocando, es el No-Field Council of Bioethics y el marco de Nancy Kass, que es cuándo, cómo y por qué restringir libertades a individuos. Entonces, existen varias consideraciones en torno a la distribución de cargas al momento de implementar un mandato de salud pública. Pero hay este tipo de consideraciones serían, por ejemplo, ¿es justificable emplear de entrada recursos públicos para castigar o restringir libertades a personas que no accedan a vacunarse, por ejemplo? ¿Sería justo utilizar fuerza estatal contra poblaciones que ya enfrentan mayor vigilancia y que han tenido experiencias negativas con el sistema de justicia o que han sido víctimas de violencia policial o judicial? ¿Es justo restringirles derechos a quienes de forma sistemática se encuentran más obstaculizados para ejercerlos o cuyos derechos han sido vulnerados de manera constante? Y, por ejemplo, pensemos en restringir trabajo, acceso a transporte público, educación, atención médica, etc. Entonces, vemos cómo poco a poco estamos, aunque vimos las dos columnas separadas entre medicina privada o individual y salud pública, hay muchos conceptos que empiezan a entrar que se conectan y que empiezan a entrar en conflicto. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de lo que dijimos de autonomía, ¿no? Y de la salud pública, y cómo cuando queremos implementar una medida de salud pública, en ocasiones tenemos que infringir en esa autonomía y tenemos que justificarlo. Y, bueno, por ejemplo, otro tema interesante que se aborda en la ética de la salud pública es el tema de los incentivos, ¿no? Que es otra forma de infringir en la autonomía de una manera, digamos, también es un infringir en la autonomía, pero se ve de forma distinta. Y también es una intervención estatal, ¿no? Y, por ejemplo, preguntamos desde la ética si son o no apropiados, justos o equitativos, si consiguen o no los objetivos que se desean alcanzar, o si generan mayor inequidad y desconfianza, cómo balancear la autonomía y el consentimiento con la motivación a adoptar conductas saludables. Igualmente se distinguen, por ejemplo, los incentivos de los apoyos. Por ejemplo, no es lo mismo dar apoyo económico para que una población se desplace para acceder a un servicio o a un programa, de dádivas para garantizar, por ejemplo, la abstinencia, ¿no? De la abstinencia de consumo de alcohol, de drogas o lo que sea. Entonces, si bien no podemos restar importancia a las consecuencias de atropellar la autonomía de las personas que tienen la capacidad para tomar decisiones, y mucho menos se trata de poblaciones que tienen poca confianza en el sistema de salud y que enfrentan nulo o limitado acceso a servicios públicos, ¿no? Porque solamente conseguiríamos alienarlos más en el futuro. A veces lo vemos como una necesidad, desde restringir hasta incentivar, lo vemos como una necesidad para conseguir los objetivos en salud pública. Ahora, Feyden y Beauchamp, por ejemplo, argumentan que las medidas coercitivas o incentivas o de cualquier tipo son subjetivas, porque la capacidad de resistencia es variable dependiendo de la persona. Esto quiere decir que puede resultar en inequidades, puesto que, por ejemplo, la adherencia a un mandato de vacunación obligatoria va a depender de la capacidad que cada persona tenga de resistir esa coerción. Por ejemplo, una persona que una multa no le represente mucho, ¿no? O una persona que, pensemos en las medidas de quedarse en casa, ¿no? La persona que tiene una casa, que puede trabajar desde casa, pues a lo mejor no le afecta mucho que le pongan este mandato. Y también, por ejemplo, un incentivo puede para una persona no significar mucho y para otra persona significar demasiado. Entonces, aunque la medida sea la misma, la injerencia que tiene sobre la autonomía va a ser distinta. Entonces, bueno, la ética de la salud pública, lo que hemos estado discutiendo en los últimos minutos, vemos que se ha centrado mucho en determinar cuándo se pueden imponer limitaciones a las libertades individuales, pero no tanto de formular recomendaciones que propicien un enfoque participativo de la salud pública. Entonces, incorporar un modelo basado en la autonomía, entendida en su dimensión relacional, podría ayudar a crear un entorno ético en el que los comportamientos hacia las medidas sanitarias sean compatibles con los objetivos que nos ponemos en salud pública y también que sean más justos y más equitativos entre la población.
Entonces, por ejemplo, no tanto basarse en restringir o en llamar a la población a hacer lo que, digamos, y que entonces dependa de qué posibilidades tengan de resistir o no esta coerción o esta manipulación, o como le queramos llamar, o esta injerencia en la autonomía, sino reparar la confianza y remediar las justicias sistémicas, ¿no? Lo cual no es una tarea sencilla ni rápida, ¿no? Pero es trabajo para la ética orientar el diseño de políticas públicas que atiendan este problema para poder abrir un espacio de diálogo con la población, reconociendo los traumas, la opresión, la discriminación y la violencia que han experimentado, así como las barreras que enfrentan al acceder a recursos y servicios básicos para la salud. Entonces, es necesaria la identificación y adaptación de estrategias basadas en evidencia para abordar las causas fundamentales y una evaluación posterior para determinar el impacto de las mismas. Es erróneo atribuir la responsabilidad de la salud comunitaria a individuos que han sido víctimas del racismo sistémico, que es una consecuencia prolongada del colonialismo y específicamente del colonialismo médico. Si la experiencia de un individuo o un grupo al entrar en contacto con servicios públicos es no solamente deficiente, sino traumática o retraumatizante, nos vamos a enfrentar con dificultades a crear e implementar estrategias en materia de salud pública dirigidas a este grupo. No se trata de que tengan poca información o que tengan una actitud de desconfianza, sino que es un problema sistémico y tenemos que asumir esa responsabilidad. Aunado a lo anterior, no podemos subestimar las barreras y los obstáculos que muchas personas enfrentan al acceder a los servicios públicos. Debemos reconocer que las cargas no se encuentran distribuidas de manera equitativa en la sociedad. Y, por ejemplo, aquí hablamos de principios como Trauma-Informed Care y Cultural Safety que encontramos en el contexto clínico, que también pueden aplicarse en el contexto de la salud pública o con otro enfoque, cuando diseñamos estrategias que pretendan atender las necesidades específicas de ciertos individuos o grupos. Cuando hablamos de Trauma-Informed Care, se trata de un estándar de cuidado en el que se reconocen las experiencias que una persona ha tenido, que impactan la manera en que se relacionan con los servicios de salud, la manera en que interpretan y valoran la salud y la enfermedad, sus actitudes hacia las intervenciones en materia de salud, tanto individual como colectiva. En ese sentido, incorporar este enfoque en salud pública implica, bueno, en el ámbito clínico, por ejemplo, es conocer la historia del paciente, no solamente clínica, y proceder en todas las interacciones que se tengan a partir de un entendimiento real de su narrativa. La finalidad es no traumatizar, retraumatizar o revictimizar al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en cómo realizar ciertos procedimientos que podemos entender de rutina para diagnóstico y prevención de enfermedades en pacientes que hayan sido víctimas de abuso sexual. No sabemos de inicio qué pacientes lo han vivido y no debemos asumir a partir de prejuicios que alguien lo ha vivido o no. Ahora, en el contexto de la salud pública, Trauma-Informed Care implica reconocer el impacto que tienen las experiencias en ciertas comunidades o lo que se conoce como trauma intergeneracional. Un ejemplo podría ser entender y reconocer las experiencias de las poblaciones indígenas en su interacción con los sistemas de salud, o las poblaciones en situación de calle, o la población latina y de color en Norteamérica, y adecuar las estrategias en materia de salud pública para dirigirlas de forma apropiada, respetuosa y efectiva a dichas poblaciones, de forma que tenga un impacto positivo en su salud y que haya buena recepción y adherencia por parte de la población a largo plazo, y no solamente en relación a una medida en concreto o a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y de esta forma estamos removiendo potencialmente también barreras de acceso para dichas poblaciones, por lo que también estamos logrando el objetivo de disminución de desigualdades. Y ahora hablamos de cultural safety, o de competencia y seguridad cultural. Se trata de acercarse a conocer el contexto cultural del paciente, reconocer y respetar su sistema de valores, sus creencias, sus tradiciones, y buscar proporcionar atención o cuidado que no solamente sea como armónico, sino guiado y basado en sus valores. Desde aprender a pronunciar de manera correcta el nombre del paciente, hasta adecuar tratamientos de forma que no contravengan o violenten injustificadamente al paciente en su dimensión espiritual y cultural. Proporcionar cuidado que sea culturalmente competente y sobre todo seguro. En el contexto de la salud pública, igualmente adecuar, por ejemplo, nuestras estrategias, nuestra comunicación, implica reconocernos como una sociedad heterogénea culturalmente, educarnos a hablar diversos lenguajes éticos y morales,
incluir, por ejemplo, variables que se relacionen con la cultura, en la interpretación de evidencia y datos epidemiológicos y distribuir recursos con base en dicha evidencia. Cuando vivimos, por ejemplo, nosotros vivimos en un país multirracial y multicultural, no podemos aplicar una misma estrategia o un mismo enfoque para todos, porque los resultados pues, no van a ser los que esperamos para todos. Mucho se habla, y sobre todo ahora, de que las personas no muestran adherencia porque tienen desconfianza, porque les falta información. Entonces, se dice mucho, es que hay que educar a la población. Y sí, hay que educarla, pero también hay que educarnos nosotros sobre la población a la que estamos sirviendo, ¿no? Pensar que ellos son los que tienen que superar los obstáculos para informarse, para aceptar lo que recomendamos, para acceder a los servicios, es pensarlo al revés. No podemos descalificar a una persona que no sigue una recomendación de su médico o de la autoridad sanitaria y decir, es que no está bien informado o es ignorante, porque puede tener varias razones válidas para desconfiar, para cuestionar, para solicitar más información, o simplemente para tratar de incorporar las recomendaciones a su realidad y sus necesidades sociales, económicas y culturales. Entonces, hace poco estaba escuchando una conferencia que organizó The Hastings Center y platicaba sobre el papel de las redes sociales y la infodemia, ¿no? Que es esta pandemia de la desinformación. Y la pregunta era, le preguntan si las redes sociales tenían la culpa de que hubiera tanta reticencia y tantas dudas por parte de la población. Y uno de los ponentes decía algo que creo que es muy cierto. Decía, las redes sociales son como un megáfono que exponencia o expone las preocupaciones de la gente. Pero lo que nos debemos preguntar es, ¿por qué las personas se están acercando a informarse en redes sociales y cuestionan y desconfían de lo que dicen las autoridades sanitarias o el médico? Y esto nos dice mucho de dónde nos encontramos en términos de confianza y de credibilidad. En ese sentido, no solamente se trata de informar a la población, porque la información no es la única solución al problema, aunque es muy importante, pero el conocimiento no es suficiente para generar cambios en los comportamientos de salud o para asegurar la adherencia de los individuos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Una buena estrategia de comunicación y la transparencia sí pueden ayudar a la persona a adoptar comportamientos en salud que tengan impactos positivos y crear demanda de medidas preventivas y servicios curativos adecuados, sí. Pero no podemos asumir que se trata solamente de un problema de educación. Y volviendo un poco al tema de las vacunas, ¿no? Reducir el debate sobre la vacunación como uno entre expertos y conocedores y oponentes sin educación o personas irracionables es cerrarse a la posibilidad de un diálogo que permita encontrar soluciones de manera conjunta, que sin duda serían más adecuadas y sensibles a la diversidad de las necesidades en salud que existen. El respeto a la autonomía de las personas es un principio ético fundamental en el ámbito biomédico, tanto en el contexto clínico como en el de la salud pública. Es el deber de los profesionales de la salud y de los servidores públicos a cargo de la salud de la población fomentar decisiones informadas, libres de violencia, conscientes y consistentes con el sistema de valores de los individuos, a través de procesos de deliberación que sean justos, transparentes y eficientes. En ese sentido, el respeto a la autonomía no solamente debe ser traducido en obligaciones de no hacer, o sea, de no actuar sin consentimiento, sino también de hacer, apoyar esta toma de decisiones libre, consciente e informada. Entonces, el derecho a la salud va mucho más allá de las intervenciones médicas, tanto en el contexto clínico como en el ámbito público. Y aunque podemos enfocarnos en la adherencia de la población, debemos de reconocer el tamaño y las causas reales del problema. De otro modo, estamos revictimizando a quienes ya han sido víctimas del sistema, infringiendo su autonomía sin realmente construir soluciones que a largo plazo impacten de forma positiva la salud de la población y de los individuos. Y que generen condiciones para una sociedad más equitativa. Lo anterior, a su vez, va a permitir implementar, además, con mayor facilidad, estrategias de salud pública en el futuro de forma exitosa. Entonces, hablemos un poco de reticencia a la vacunación. Todos hemos escuchado diversas actitudes y posturas que los individuos y las poblaciones tienen en relación a las vacunas, especialmente en el contexto de la pandemia. No obstante, no toda persona que rechaza o declina una vacuna o que se le administre una o varias vacunas pertenece tajantemente a los denominados antivacunas. Al igual que no toda persona que accede a vacunarse, por ejemplo, contra el COVID, es pro vacunas, ¿no?
tenemos que entender la complejidad detrás de la reticencia a la vacunación. Esto es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de reticencia a la vacunación, tratamos de expandir nuestro entendimiento sobre la diversidad de actitudes y comportamientos que existen en torno a la vacunación y que abarca un espectro enorme que va desde aceptar todas las vacunas conforme al plan de vacunación en tiempo y forma recomendados por la autoridad donde estamos, aceptar algunas, pero no otras, retrasar algunas, no ponerse algunas, hasta no ponerse ninguna, o dudar, pedir información al médico, ambivalencia, que es un poco como, pues si me acuerdo y tengo tiempo me la pongo, o si estoy en el hospital y me dicen y me recuerdan, me la pongo, pero no estoy buscándolo activamente. Y también hay gente que, por ejemplo, quiere ponerse hasta la que no le toca, ¿no? Entonces vemos que es realmente un espectro, ¿no? Hay varios factores que han sido particulares en el contexto en el que se desarrolló la pandemia del COVID, que pueden explicar un poco este rango de actitudes tan grandes y posturas que, bueno, obviamente tenemos desinformación, información contradictoria, falta de transparencia en torno al proceso de desarrollo de la vacuna, en contraste con la publicidad que ha tenido, ¿no? La cantidad de diferentes vacunas que han salido al mercado, la velocidad en que fueron desarrolladas, la novedad de las tecnologías empleadas para dicho efecto, etc. Pero es sobre todo en virtud del clima social, económico y político subyacente que este fenómeno de la reticencia ha cobrado tal fuerza al grado de presentar una amenaza al éxito de las estrategias por parte de los sistemas de salud en contra del COVID. Y eso es lo que ha dicho incluso la OMS, ¿no? Entonces, bueno, este matiz cobra mucha relevancia en nuestro contexto. Y es posible que, bueno, en nuestros círculos cercanos y en los medios hayamos visto muchísimas posturas muy fluctuantes, ¿no? Desde la aceptación hasta la ambivalencia, la negativa, personas que no estén dispuestas a vacunarse contra el COVID, sin que eso necesariamente indique que no hayan recibido otras vacunas contra otras enfermedades de forma voluntaria, o que consideren, o que busquen que se desregule la vacunación, solamente no contra el COVID. Ahora, personas que sí desean vacunarse contra el COVID, pero que no quieren una vacuna de una empresa o de una farmacéutica, personas que prefieren viajar a otro país a vacunarse, aunque no vivan ahí por muchos motivos, porque confían más en otros lugares, o porque prefieren otra vacuna, o porque falta mucho para ponérsela en su país. Y esos son algunos ejemplos que se me ocurren, ¿no? Pero entonces aquí vemos la complejidad realmente del fenómeno de la reticencia a la vacunación y que es prácticamente imposible reducirlo a anti y pro. Entonces, bueno. La otra cosa es que hablar de anti y pro también muchas veces nos reduce a pensar en el fenómeno de la vacunación o de la reticencia a una dicotomía de aceptar, rechazar y solamente en el resultado, ¿se la puso o no se la puso? Pero no realmente en la actitud o la percepción que tiene el individuo en torno al sistema de salud. Entonces, el hecho de que una persona se ponga una vacuna no quiere decir que confíe en la autoridad sanitaria o que confía en el médico o que tiene una buena noción o una buena idea o que está mejor informado que otros. No sabemos por qué se la puso. Entonces, hablar de reticencia a la vacunación nos ayuda a entender todo lo que hay detrás de una decisión. También sabemos que el COVID-19 y sus riesgos no están distribuidos de forma equitativa en la población, ¿no? Y justamente las personas y los grupos que se encuentran en una situación de mayor riesgo son quienes a veces presentan menor disposición a vacunarse y además, por su misma situación de riesgo, muchas veces fueron priorizados para vacunarse. Y también encuentran mayores obstáculos para vacunarse. Entonces, la reticencia o el consentimiento no tiene que ver muchas veces con la credibilidad en la eficacia, seguridad de las vacunas, sino que debe ser contextualizada para poder ser atendida. Y hemos visto también que ha cambiado con el tiempo desde que empezaron las vacunas al día de hoy, las actitudes del público en torno a la vacuna. Entonces, reparar la confianza y remediar las injusticias sistémicas que se encuentran detrás de la reticencia a la vacunación es complicado, ¿no? Pero es trabajo para la ética justamente orientar este tipo de diseño de políticas públicas para que poder abrir este espacio de diálogo con la población reticente, conociendo y reconociendo los traumas, la opresión, la discriminación y la violencia que pueden haber experimentado y las barreras que enfrentan al acceder a recursos y servicios básicos para la salud. Pero es necesario considerar que las preocupaciones y los cuestionamientos por parte de la población no solamente pueden estar fundamentadas, sino que son señal también de un cambio de paradigma
en términos de la percepción que los individuos tienen sobre la autoridad y la autonomía. Tenemos pacientes que reciben mucho más información, que nos cuestionan más, que no nos dicen a todos sí, que escuchan lo que dicen otras personas, que tienen más herramientas a la mano para dudar, ¿no? Y sin duda se ha generado también un deseo creciente de participación de la población en la toma de decisiones que van más allá de la salud individual y que no deberían ser desestimadas como irracionales o como infundadas. Entonces, debemos entender nuestro papel, y nuestro papel desde la salud pública es apoyar y ayudar a la población para que tomen mejores decisiones en salud. Y creo que esto es lo que debemos de tratar de hacer desde la salud pública, y no nada más fijarnos en cómo restringir, cuándo restringir, cómo restringir y justificar la restricción a la autonomía, sino fomentar y nutrir dicha autonomía para lograr mejores resultados en salud, disminuir injusticias y combatir la discriminación, el colonialismo y otros sistemas de opresión que están inmersos y que impactan el sistema de salud. Y bueno, esto es lo único que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.